Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta semana número 12 vamos a estar viendo la segunda parte de nuestro temario correspondiente a la finalización del proceso de la segunda etapa. Bien, vamos a partir directamente con los temas, los cuales son la definición general de las figuras congruentes y semejantes y relacionadas al término de proporcionalidad como tal. Bien, primero partamos de la base conceptual de qué es una figura congruente. En definición tenemos que dos figuras son congruentes o que poseen congruencia cuando tienen la misma forma, el mismo tamaño y la misma área. Entonces se puede decir o se concluye que si al colocarlas una sobre la otra, estas son coincidentes en toda su extensión. Por ejemplo, tenemos cuadrados que básicamente miden lo mismo, poseen la misma medida, la misma longitud, en general el tamaño y la misma área. Entonces, básicamente la podemos identificar o aludir cuando se trate de una figura congruente como tal, que estas figuras van a ser básicamente pues iguales. Bien, también tenemos un segundo ejemplo para consolidarlo un poquito mejor. Ahora pasamos con las figuras semejantes. Bien, pasa a lo contrario correspondiente a las figuras semejantes. Y bueno, partimos desde la conceptualización. Dice que dos figuras poseen la misma forma, aun con diferentes dimensiones, van a ser denotadas como figuras semejantes. Entonces, pues es la síntesis de lo que debemos de tener. Y para poder también compararlas identificar cuando se trate de una congruente y una semejante. La congruente, por su parte, son aquellas figuras que tienen el mismo tamaño, la misma medida, mientras que las figuras semejantes son aquellas que, bueno, la forma es sumamente igual, pero que las medidas o la dimensión básicamente va a variar. Como por ejemplo tenemos aquí, que como pueden ver es el mismo gráfico, podemos atribuirlo de esta forma, pero que estos gráficos a su vez no tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Entonces es la forma directamente de poder diferenciarla. Matemáticamente dos figuras son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes de forma proporcional. Es decir, cada longitud en una figura se obtiene multiplicando la longitud correspondiente en otra por un número fijo, llamado razón de semejanza. Ya vamos también a averiguar y a realizar algunos ejercicios correspondientes a la razón o a la proporcionalidad como tal. Bien, los elementos que se corresponden son los puntos, segmentos y los ángulos, se llaman homólogos. ¿De acuerdo? Eso es entonces en base teórica. Pasamos ahora sí directamente con los ejercicios. Bien, una base conceptual más importante en este caso que también hay que denotar es la racionalidad en cuanto, como podemos aquí, la razón de semejanza o también denominada en término de proporcionalidad. Una proporción como tal, en este caso resulta si datos, en este caso 4 números cualesquiera, pero distintos de ceros y definidos en cierto orden, lo atribuimos como la razón de los dos primeros es igual a la razón de los dos segundos. Bien, eso es un poquito pues ya más en expresión en conjetura con propiedad, pero lo vamos a resumir en esta siguiente parte. Si tenemos cuatro números cualesquiera, por ejemplo A, B y C, entonces para que exista una proporcionalidad entre ellos se debe cumplir que básicamente nosotros al dividir los valores nos dé como resultado el mismo para ambos. Por ejemplo, tenemos aquí denotados los valores de B y C y obtenemos por ejemplo un quinto término. Pero ahora, para ver si hay proporcionalidad con la otra figura o el otro segmento general, vamos a ver si D partido para E tiene o comparten el mismo valor. Entonces, como tal, decimos que van a tener o cuentan con proporcionalidad. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejercicio, que son reflejos de los ejemplos de segmentos semejantes. No vamos a estar viendo los segmentos congruentes porque son básicamente los mismos. Recuerden que cuando se trata de congruencia, o al menos en figuras y segmentos, son o van a tener la misma medida para todos. Pero bien, eso sí, vamos a trabajar mucho en lo que son los segmentos semejantes como tal. A continuación, pues lo siguiente, tenemos aquí varios ejemplos de unos de los segmentos que pueden ser o no semejantes en base al término de su proporcionalidad. Por ejemplo, tenemos aquí un segmento denominado de A y B, también un segundo segmento de C y D.
Bien, entonces para denotarlos o para directamente hallar si existe proporcionalidad entre ellos, vamos a realizar lo siguiente. Vamos aquí a establecer unas medidas. Por ejemplo, este segmento mide 1,20, ¿de acuerdo? Y el segundo mide 1,50. Agregamos en la forma en la que están establecidos. Aquí es importante, por favor, en la forma en la que están establecidos. Por ejemplo, si este es el primero, le agregamos primero. Pero si este, aunque posea longitud mayor, va a ir también de igual forma en la parte del numerador, podemos denominarla así. Ok, entonces como este segmento está arriba, lo agregamos en la parte, su valor numérico en la parte del numerador. Y bien, en la parte del denominador también del segmento de abajo. Bien, habíamos ya atribuido que el segmento AB posee una medida de 1,20 dividido para el valor numérico de la segunda segmentación, que es CD, que tiene un valor de 1,50. Bien, 1,20 partido para 1,50 nos ofrece un resultado de 0,80. Bien, tenemos allí ese valor agregado. Vamos a identificar si existe proporcionalidad con los dos siguientes segmentos más. Bien, tal y como hemos establecido en la primera instancia, vamos a realizarla con el segundo. Segmento EF, ¿ok? Que tiene una longitud de 0,84. Y ahora vamos a ver si con el siguiente segmento GH posee proporcionalidad. Los dividimos. Aquí 0,84 y este tiene una medida de 1,05. Bien, los dividimos 0,80. Como pueden ver, los valores se cumple con la propiedad. Decimos que nos van a coincidir tanto el quinto término que ya hemos sacado, que ya hemos obtenido de la división, van a coincidir tanto en la primera numeración del primer segmento, tanto del segundo. Entonces, como tal, decimos que los segmentos A, B y CD son proporcionales a los segmentos EF y GH. Bien, aquí también tenemos otro ejemplo. Vamos a ver si existe como tal una proporcionalidad o la razón de los segmentos que hemos denominado anteriormente. Bien, tenemos aquí que este segmento aquí denominado AB posee una medida de 3,82. Bien, ahora para diferenciar directamente la razón, vamos a hacer la división para el siguiente segmento. Bien, tenemos aquí CD y este tiene una medida de 6,88. Lo dividimos, recuerden que es a partir del orden el que se vayan atribuyendo. Por ejemplo, como este está primero, lo agregamos primero. Como este está segundo, pues agregamos aquí abajo, en la parte del denominador. Dividimos 3,82 partido para 6,88. Bien, entonces aquí nos ofrece un resultado de 0,56 que lo hemos de denominar como tal, como la razón de los segmentos de A, B y CD. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Pues aquí. En este caso lo hemos de notar como la razón de los segmentos, ¿ok? De los segmentos. Vamos a ver ahora con las figuras. Correspondientemente, como hemos denominado, estamos trabajando con segmentos y con las figuras. Ya trabajamos los dos ejemplos de cuando se trate con los segmentos. Ahora vamos a ver la congruencia que existe entre figuras. Bien, antes, bueno, en este caso no vendría mal recordar el concepto de la congruencia, que es aquella figura que poseía en este caso, dos figuras que comparten la misma medida, la misma longitud, la misma área. Prácticamente son idénticas. Bien, como podemos ver aquí, tenemos básicamente la misma figura, aunque en diferente sentido, se podría decir, aunque en diferente sentido, son básicamente las mismas. Por ejemplo, este lado que está aquí tiene una medida, una longitud de 2,6 y como pueden ver, acá también posee la misma medida. 5,7. Bueno, le hemos de agregar aquí el valor que nos hace falta porque sabemos que es 5,7 y acá también 4,5, 4,5. Bien, entonces esa es la pequeña diferenciación cuando se trate obviamente de una figura congruente. Vamos a pasar con el último ejemplo, que es la congruencia de las figuras. La congruencia, como cabe destacar en la base teórica, es que son aquellas figuras que prácticamente son iguales pero van a diferir en cuanto a medidas. Vamos a decir que son en este caso de una forma similar, pero las medidas las podemos encontrar en diferente proporción. Por ejemplo, una más grande, otra más pequeña. De eso se trata directamente bueno, aquí es la semejanza. Bueno, aquí el título está erróneo, pero aquí es semejanza. Entonces vamos a determinar cuál es la razón de la semejanza entre sí, y esto ya lo hemos podido trabajar.
directamente establecemos los valores de el que se establezca de mayor a menor. Podemos aquí directamente ver la razón por medio de la siguiente división. Pueden ver, en este caso agregamos los valores correspondientes, la que se presenta en primera medida. Tenemos 9 partido para aquí, 9.6 partido para el valor que también que representa 4,52. Ahora también ese valor de aquí, 10, lo dividimos para 5, 10 dividido para 5, que es el valor de aquí. Y ahora ese de acá, este lado, que corresponde al segmento EF. Acá también, entonces 12 partido 12, 12,202 partido para 6,01. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, directamente realizando la división para cada uno de los lados, hemos obtenido un valor semejante para cada uno de ellos. Entonces, como tal, lo podemos distribuir o atribuir directamente de que estas figuras, en este caso, poseen semejanza entre sí. Bien, ha sido todo por este pequeño temario. Les agradezco mucho el tiempo.